poder es incomparable. Sus obras son maravillosas, extraordinarias. Dios es extraordinario, sobrenatural. Y no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Diga, no hay nada. Repítalo, no hay nada que sea imposible para Dios. La Biblia son los pensamientos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra viviente. Esta palabra permanece para siempre. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice la Biblia en el Salmo 119, permanece eterna en los cielos. Esta palabra está fundamentada en Dios, en el trono de Dios, no puede fallar. La palabra de Dios no falla. Dios es veraz y su palabra es la verdad. Vamos a mirar algunas cosas hoy. Quisiera que dispusiéramos nuestro corazón para ser enseñados, para ser instruidos por la palabra y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda verdad. La semana pasada oramos y hablamos acerca de la oración. No solo oramos, sino que vimos algunos principios acerca de la oración, cómo Dios está comprometido consigo mismo para responder nuestras oraciones, cómo la oración es un pacto, cómo la oración es un pacto. Por favor, mejoren esto. Cómo la oración es un pacto en el cual Dios dice, si usted clama, yo le respondo. Si usted clama, yo le respondo. Es decir, mi parte es clamar, la parte de Dios es responder. Y vimos que Dios se comprometió a sí mismo, se obligó a sí mismo a obrar de acuerdo a nuestro clamor o a nuestra oración. Y no importa lo que haya que hacer, así tenga que suspender las leyes naturales, así suspenda las leyes físicas, lo que sea, pero Dios lo va a hacer con tal de atender la voz de un hombre. Vimos el caso de Josué, cuando él en Gabaón ordenó que el sistema solar se detuviera, que no avanzara a la sombra, que el día se prolongara, y casi un día entero se prolongó más. Fue un día como de 20 horas. Y ya vimos cómo Dios tuvo que obrar con tal de responderle el deseo a un hombre. La oración es maravillosa, la oración es extraordinaria. La oración es el más alto privilegio que usted y yo podamos disfrutar hoy. ¿De acuerdo? Es lo más alto que pueda haber. ¿Cómo es posible que no disfrutemos de ese privilegio? Es lo máximo. Deberíamos dedicarnos más a la oración. No la oración penitencial, sino la oración que nos deleita en la presencia de Dios. La oración, entonces, vimos que hay 4 principios básicos para que una oración tenga respuesta. El primer principio es que cuando oramos debemos hacerlo en calidad de hijo. ¿Recuerdan eso? Debemos hacerlo en calidad de hijo, no de extraño. Segundo, reconociendo nuestros derechos. Tenemos derechos legítimos por ser hijos de Dios. 3, también mencionamos que toda oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía que en el nombre de Jesús está concentrada toda la autoridad del universo? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ahí está concentrada toda la autoridad del universo. Jesús dijo, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo
Ahí está concentrado todo el poder, toda la autoridad del universo. La oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Yo no llego a Dios a través de mis obras. No son las obras. Estoy hablando de los sacrificios. Las obras. Nadie se salva por sus obras. Porque si fuera así, ninguno se salvaría. Porque nuestras obras son para delante de Dios como un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Dios no toma nuestro expediente, no toma la carpeta donde se registraron los errores del pasado para levantarnos a su nivel, al nivel de hijos. No es por las obras que usted es oído por Dios, no es por su sacrificio que Dios lo escucha. Usted puede hacer mucha penitencia, inclusive entregar su cuerpo al fuego o regalar todos sus bienes, pero eso no basta, no es suficiente para que Dios lo escuchara a usted en sus oraciones. El problema religioso es ese, que le han enseñado a la gente a pagar penitencia, a pagar las indulgencias, a hacer una cosa y otra para ver si Dios se apiada de mí. Entonces cada uno asume una penitencia. Vamos a recorrer de rodillas ese templo. Vamos a subir a pie a la montaña. Vamos a ir en romería a tal parte. Y todo lo voy a hacer para que Dios se apiada y me responda y me concede el milagro. Y se ha relacionado entonces que respuesta a la oración depende de cuánto yo puedo ofrecerme en sacrificio físico. Pero las oraciones que Dios escucha no están basadas en el sacrificio, en la obra sacrificial nuestra, sino en la obra sacrificial de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa es la base para que yo haya sido aceptado delante de Dios y no son mis sacrificios. ¿De acuerdo? Entonces no piense que es con sus propios méritos que puede tener respuesta de Dios. Ningún hombre se puede justificar por sus obras, pero es por la fe en el nombre, y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, que toda oración tiene respuesta. Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo voy a conceder. ¿De acuerdo? No olvide ese principio. Siempre que usted ore al Padre y hágalo en el nombre de Jesucristo. Y número 4, el principio número 4 que hablamos hace 8 días, tiene que ver con tener la seguridad de que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios concedérmelo. Aplique esos 4 principios en su vida de oración. Recuerde que la oración que vale no es la oración más larga, sino es la oración que tiene los principios. ¿De acuerdo? Recuérdese también que no es el lugar donde yo oro lo que importa, porque puedo orar en el templo, puedo orar en el cuarto, puedo orar en la cocina, puedo orar en el almacén, puedo orar en el auto, puedo orar en un avión, puedo orar mientras camino, puedo orar en cualquier lugar. No es el sitio, sino la actitud y la fe. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? La vida de oración es la clave. Usted puede orar en cualquier lugar, invoque al Señor basado en esos 4 principios, y Dios se obligó a sí mismo para respondernos. Dios hará lo imposible con tal de darle a usted la respuesta. Amén. A veces nos enredamos en las pequeñas cosas, nos asustamos y decimos: esto ya no tiene salida, desistimos de muchas cosas, nos declaramos derrotados, vencidos, y soltamos la toalla, botamos la toalla. Pero yo quiero decirle que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y en medio del camino, en medio del trajín del día, Dios está presente y Él dice, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Dios dice, no temas, yo te ayudo. Hay una realidad espiritual. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Esa es la realidad espiritual. Dios es bueno. Pero también existe el mal. El diablo es malo. Lo opuesto del bien es el mal. Dios es vida, Satanás es la fuente de la muerte. La naturaleza de la muerte es Satanás. Dios es vida. Diga, Dios es vida. Él es la fuente de la vida. Él es luz. Diga, Dios es luz. Satanás es el mal, es la muerte, es las tinieblas. Satanás es un espíritu malo. Es un espíritu que no es omnipresente. Dios sí es omnipresente. La presencia de Dios lo llena todo. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a las profundidades de la tierra, estás ahí. Si me remontare a las alturas, allí también estás. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Un profeta pensó que lanzándose al mar podía escapársele a Dios. Y se lo tragó un gran pez. Pero aún en el fondo del mar y en el vientre de ese pez, la presencia de Dios estaba con ese hombre ahí. ¿Cómo se llamaba él? El profeta Jonás. Porque Dios es omnipresente. Dios está aquí en este momento, pero también en este momento está allá en Tokio, o en Nueva York, o en Hong Kong, o en París, o en San Vitorino, o en Suacha, en cualquier, ahí está la presencia de Dios. Satanás no es omnipresente, en eso él es limitado. La Biblia nos habla del trono de Satanás en el libro de Apocalipsis y se refería al Señor a una ciudad donde se había establecido la iglesia del Señor, y el Señor le dice, yo sé que mora donde está el trono de Satanás. Ahí está el trono de Satanás. Entonces, ¿cómo es que Satanás ha logrado influenciar en el mundo? ¿Cómo es que Satanás ha logrado meterse en el mundo? La influencia de Satanás es a través de los demonios. Demonio es un espíritu malo. Ese es un demonio, un espíritu malo. Y el oficio de Satanás y de los demonios, el propósito es atacar a la creación de Dios. ¿Y cuál es la creación de Dios? No solo la creación de la naturaleza, sino nosotros los seres humanos, quienes fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted es semejanza de Dios, fue hecho a imagen de Dios, es la creación y la obra perfecta de Dios. Y Satanás está con el empeño, con la idea de destruir la obra de Dios. El diablo es el que roba, mata y destruye. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Todo lo que atente contra la estabilidad, contra lo legal, lo establecido, lo que atente contra ello, no viene de Dios. Quien quiere destruir el hogar suyo no es Dios. Dios no quiere que su familia sea destruida, que sus hijos sean destruidos, que sus hijos sean esclavizados en la droga o en la inmoralidad. Ese no es el propósito de Dios. Pero el diablo sí está interesado en atacar su familia, atacar su vida, atacar su salud para desestabilizarlo.
porque desestabilizándolo de esa manera, usted se desenfoca del propósito de Dios para su vida. ¿Cómo lo hace Satanás? Lo hace a través de los espíritus que están bajo su ordenamiento. La Biblia nos habla de los diferentes órdenes espirituales en el mundo de maldad, en el mundo de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí nos habla de 4 órdenes: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Los demonios trabajan bajo el pensamiento de Satanás. Los demonios, aunque no le obedecen, están obligados a hacerlo porque son esclavos de ese verdugo. Y los demonios se manifiestan ya sea a través de las enfermedades, la confusión, el temor, la ruina, la soledad, la depresión, la confusión. Y los espíritus malos se manifiestan de esta manera y quieren atacar, o el deseo siempre es atacar a todos los seres humanos. Hay demonios que han encontrado cómo entrar, han hallado cabida para entrar y poseer a un ser humano. La Biblia nos habla de personas poseídas por el demonio, poseídas por Satanás, poseídas por un espíritu malo o por muchos espíritus. Una persona poseída es aquella que tiene el control, o alguien, el poder maligno controla su personalidad, controla su voluntad, controla su mente. Y en la Biblia encontramos casos de personas poseídas, como es el caso de el endemoniado gadareno, capítulo 5 de San Marcos. Era un hombre poseído. También en San Marcos capítulo 1 nos habla de un endemoniado que iba a las sinagogas. En el Antiguo Testamento hay varios casos de posesiones demoníacas. Esa persona dominada por el mal, con una personalidad diferente, dominado totalmente en su voluntad, no pueden actuar de acuerdo a lo que desean, sino que hay un poder que los domina y los hace comportarse de esa forma, como bestias, como animales. Un demonio puede poseer a una persona siempre y cuando esa persona, ese hombre o esa mujer, no tenga a Cristo en su corazón. La pregunta es: ¿un cristiano, un hijo de Dios, puede ser poseído por una personalidad demoníaca? No, pero sí puede ser atormentado. Puede ser atormentado. ¿Cómo puede ser atormentado? A través de una enfermedad, confusión, ruina, desesperación, una tentación fuerte, un deseo fuerte para hacer lo malo, aflicciones en su casa. Puede ser atormentado por un espíritu de resentimiento, de odio, por un espíritu de venganza, por un espíritu de rechazo, por un espíritu de falta de perdón. Son demonios que atormentan a hombres y mujeres, incluyendo los cristianos. Un cristiano puede ser atormentado entonces, pero no poseído. ¿Estamos?
puede ser atormentado, pero no poseído. Satanás no puede poseer a un cristiano, a un hijo de Dios, a una mujer de Dios. Porque hay un espíritu mayor que posee a esa persona. ¿Y quién es el espíritu mayor? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, la Biblia dice que Dios nos dio el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. El Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, desde ese día el Espíritu de Jesucristo vino a morar en nuestro espíritu. Por lo tanto, su espíritu, mi espíritu, el espíritu de un creyente ya está poseído, pero poseído por Dios. Dios me posee. ¿No sabía? ¿Sí sabía? Dios vive en mí. Dígalo, Dios vive en mí. Y la Biblia dice que no puede haber comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas. Satanás no puede poseer la vida de un cristiano, porque Cristo vive en el cristiano. Pero ese cristiano sí puede ser atormentado. Las huestes del mal están trabajando con el propósito de causarle daño a los hijos de Dios y a los hombres y mujeres. Hay gente que ha permitido que Satanás los posea, que los demonios los posean, que los controlen, que los dominen. Pero hay cristianos que están siendo atormentados actualmente. Mire, una tentación que usted tenga, que yo tenga, es una motivación del mal para que nos apartemos del camino. Pero el hecho que seamos tentados no significa que estemos poseídos. El hecho que estemos siendo tentados no significa que hayamos pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado por Satanás. Directamente Satanás lo tentó, no mandó a un espíritu. Satanás tentó a Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches. El Señor fue tentado en todo. Dice la Biblia que fue en todo. El diablo metió toda su artillería, la dirigió en contra del Hijo de Dios, de Jesucristo, porque quería definitivamente sacarlo de la escena. Pero el hecho de que Jesús haya sido tentado no significa que esté endemoniado, no significó que él estuviera en pecado. Fue atacado, pero no vencido. Usted puede ser atacado, pero no derrotado. Muchos quieren que usted esté en el piso, pero recuerde, mayor es el que está en usted que el que lo está atacando. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hoy no están ustedes ¿están sintonizados? Diga, soy hijo de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Repita, Cristo vive en mí. Satanás está vencido. Satanás está derrotado. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 16, el versículo 20, libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, Dios dice, Romanos 16, 20, y el Dios de paz muy pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes.
¿Lo están leyendo? Nueva Versión Internacional. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Debería estar leyendo usted ese versículo. Debería haberlo subrayado ya. Pero no veo que nadie está subrayando nada. Si usted subraya esos textos en la palabra, muy pronto va a volver a leer esa página y encontrará el subrayado y prestará atención a lo que acaba de subrayar. ¿Qué es lo que Dios dice? Que Él aplastará muy pronto, en breve. ¿Qué significa la palabra aplastar? ¿Qué es aplastar? Bueno, es una palabra muy castiza, pero aplastar significa aplastar. Más o menos, usted ya sabe qué es una plasta. Ya sabe qué es aplastar. Aplastar es aplastar. Bajo vuestros pies, bajo los pies de ustedes. ¿Está leyéndolo? ¿Bajo los pies de quién? ¿Bajo los pies de quién? Diga, bajo mis pies. ¿Quién debe estar muy pronto debajo de sus pies? ¿Quién debe estar muy pronto debajo de sus pies? ¿Quién? Satanás, el engañador, el mentiroso, la fuente de la muerte, la fuente del mal, de confusión, la fuente de las enfermedades. Satanás dice, muy pronto estará aplastado. ¿Dónde? Debajo de sus pies. Diga, debajo de mis pies. Repítalo, debajo de mis pies. ¿Dónde debe estar el diablo? ¿Cómo debe usted mirar al diablo? Hacia abajo. Porque es un ser derrotado, un ser vencido, es un ser despojado, es un ser humillado. ¿Por quién? ¿Por qué razón Satanás debe estar debajo de nuestros pies? ¿Por qué? ¿Sabía que antes nosotros éramos esclavos de él? Antes estuvimos bajo la esclavitud de las tinieblas, bajo la esclavitud de la muerte, bajo la esclavitud del temor. Pero un día nosotros fuimos liberados del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Fuimos liberados del poder o de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. ¿Cuándo fue que fuimos liberados legalmente? Legalmente, cuando la humanidad fue liberada del poder de las tinieblas, de la estructura de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. ¿Cuándo fuimos liberados? ¿Cuándo? Quiero escuchar una voz bien fuerte y clara que me diga cuándo fuimos liberados. ¿Cuándo usted fue liberado? ¿En la cruz? ¿En la cruz? ¿O cuándo? ¿Cuando Cristo murió o cuando Cristo resucitó? Una cosa es la muerte, otra es la resurrección. ¿De acuerdo? Si Cristo hubiera muerto y no resucita, ¿qué hubiera pasado?
se hubiera contado entre los muertos un muerto más y punto. Y la Biblia dice que vana sería nuestra fe. Nuestra fe no serviría para nada si no hubiera resucitado Cristo. Pero fue en la resurrección, cuando Él volvió a la vida, fue cuando la muerte quedó vencida, derrotada, porque Él la derrotó. Jesucristo derrotó el poder de la muerte y destruyó al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, el emperador de la muerte, quien reinó desde Adán hasta Cristo. Todo el periodo del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Cristo, estuvo dominado, gobernado por las tinieblas, por Satanás. Satanás era el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el emperador de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia que Jesucristo participó de carne y sangre como nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí está la importancia de la encarnación. Él participó de carne y sangre con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué están leyendo? El verso 14. ¿Para qué? Para destruir o para anular mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mire lo que dice el versículo. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? O sea que Cristo se hizo hombre, se humanó, tomó la naturaleza humana que nosotros tenemos. Él se hizo semejante a nosotros para morir, porque era a través de la muerte que Él podía entrar en la misma caldera o en el recinto donde estaba el trono de Satanás y enfrentar al verdugo de la humanidad, o sea, a Satanás. Y dice que por medio de la muerte Él destruyó ¿a quién? Al que tenía el imperio. Eso, la muerte era un imperio. ¿Y quién era el emperador de la muerte? La fuente de la muerte, Satanás. Pero quiero decirle que Jesucristo lo venció, lo derrotó, lo despojó, lo exhibió públicamente con todos sus demonios. Él fue exhibido, Satanás fue exhibido en un desfile público y todo el mundo, los ángeles y todos lo vieron cuando Satanás fue derrotado. Jesucristo lo derrotó. Jesucristo lo venció. El diablo es un pobre diablo. Diga, el diablo es un pobre diablo. ¿Ha oído esa palabra, pobre diablo? El pobre diablo no es su vecino, el pobre diablo es Satanás. Está derrotado, está vencido. Jesucristo lo sometió debajo de sus pies. El diablo está sometido bajo los pies de Cristo. Repítalo, el diablo está sometido, Satanás está aplastado bajo los pies de Cristo. Legalmente desde hace 2000 años. Legalmente desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años legalmente el diablo tiene un lugar, y el lugar es debajo de los pies. Es debajo de los pies. ¿Dónde debe estar el diablo? Debajo de los pies. ¿De quién?
¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No deje que el diablo se le encarame. Usted tiene que encaramársele al diablo. Pobre diablo. Los demonios saben de qué estamos hablando en esta mañana. Los demonios saben de qué estamos hablando en esta mañana. Y ellos tiemblan. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios tiene la revelación de su posición en Cristo, los demonios tiemblan y salen como perros regañados. Huyen. Es el demonio el que tiene que huir, es Satanás el que tiene que huir. La Biblia dice en el libro de Santiago, resistid al diablo. Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es el diablo el que tiene que salir. No soy yo, es el diablo el que tiene que irse. No es usted, es el diablo el que tiene que irse. Usted no tiene por qué abandonar esa casa, es el diablo el que tiene que salir. ¿De acuerdo? Porque el diablo, los demonios están derrotados. Ahora, ellos se aprovechan de la ignorancia. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un pueblo ignorante es una tragedia. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Y el diablo quiere mantenernos en la ignorancia, porque su trabajo es cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Y él quiere colocar una serie de estructuras o mantener estructuras en su mente con tal de apartarlo de la revelación de la palabra. Pero en la medida que usted recibe la revelación de la palabra, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la revelación de la palabra. Cuando la Biblia, cuando la palabra se abre y se planta en su espíritu, usted toma otra actitud frente a la vida. Es la revelación, es liberación por revelación. ¿De acuerdo? La liberación viene por la revelación. Revelación trae liberación. En el capítulo 1 del libro de Efesios, la Biblia nos habla del poder de la resurrección. Diga, poder de resurrección. Capítulo 1, versículos 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Está hablando Dios a través de Pablo y se está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia, a los cristianos. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice: yo estoy orando por ustedes, estoy orando por la iglesia. ¿Para qué? No es para que tengan el día a día. Ni siquiera está diciendo: estoy orando para que reciban sanidad. No dice: estoy orando para que tengan lo del arriendo mañana. Pablo dice: mi oración es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dígale: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, ilumina mi entendimiento
ilumíname. Por lo tanto, espíritu de ceguera, espíritu de ignorancia, salga de mi vida. Diga: rechazo, renuncio a la ignorancia. No soy un torpe, soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué necesitamos que nuestro entendimiento se alumbre? ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál, para conocer por el Espíritu, por la revelación del Espíritu, conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Diga: yo soy un creyente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si usted es un creyente, la supereminente grandeza del poder de Dios es para usted. Diga: esa es mi herencia. Según la operación del poder de su fuerza, nos habla del poder. Hablamos del poder de Dunamis hace unas semanas atrás. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de Dunamis, hablamos de habilidad, hablamos del poder creativo. Y aquí nos está hablando del poder de la fuerza de Dios, que operó, verso 20, operó en Cristo. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Cuándo fue que operó la fuerza y el poder del Padre en Cristo? ¿Dónde estaba Cristo cuando el poder y la fuerza del Padre operaron en Él? Según el versículo 20. ¿Dónde estaba? Estaba muerto. ¿En qué lugar estaba? Su cuerpo estaba en la sepultura, en el sepulcro en Jerusalén, pero su alma estaba en el Hades. Dice la Biblia, estaba siendo atormentada en el Hades, en el infierno. ¿Dónde estaba Cristo cuando la fuerza y el poder de Dios operó en él? En el infierno. ¿Y qué pasó cuando el poder y la fuerza del Padre, a través del Espíritu Santo, operaron en Cristo? ¿Qué pasó? Que la muerte no pudo retenerlo más. Fue en ese momento cuando el Señor es liberado de los dolores de la muerte. Jesucristo estaba en el infierno padeciendo. Él no pasó por el infierno simplemente a inspeccionar. Él no fue a supervisar el infierno. Él fue al infierno como un esclavo. Él fue al infierno para sufrir. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24 nos habla de los dolores de la muerte o los ramalazos de la muerte. Y dice que Satanás y la muerte no pudo retener a Cristo. Los dolores de la muerte no pudieron retener a Cristo, porque el poder de Dios se manifestó y lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 2. Entregado por el determinado consejo. Siga leyéndolo, por favor. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos. Subraya la palabra sueltos. Quiere decir que la muerte se apoderó de Cristo. 100% Él dominado por la muerte. Él estuvo muerto física, espiritual y eternamente. La muerte lo dominó, pero Cristo fue suelto de los ramalazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte es la manifestación del Satanás. Y era imposible que Satanás retuviera a Cristo en el infierno. Primero,
porque ya Cristo había pagado la sentencia, la condena, que nos correspondía a todos nosotros pagar. El Señor la pagó. Él estuvo en el infierno hasta que satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Segundo, Satanás no tenía poder para retenerlo, porque el poder y la fuerza del Padre a través del Espíritu Santo estaban ahí. Jesucristo ha sido visitado por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos habla del poder de la resurrección. Diga, poder de resurrección. Diga, poder de resurrección. ¿Dónde operó el poder de la resurrección? En Cristo, en el mismo infierno. La muerte no lo pudo retener. El cuerpo de Cristo estaba en la sepultura, pero no se descompuso. El cuerpo de Jesucristo no se pudrió. El cuerpo de Jesucristo no estaba deshecho. ¿Por qué? Porque el poder y la fuerza del Padre operó también en el cuerpo de Cristo para vivificarlo. Entonces estamos hablando de una fuerza y de un poder extraordinario. Diga, el poder y la fuerza del Padre opera en mí. Dígalo más fuerte. El poder y la fuerza del Padre opera en mí. ¿Sabe qué estamos hablando? Que el poder extraordinario de Dios está en nosotros. Termine de leer el verso 20 de Efesios capítulo 1, por favor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. El poder y la fuerza lo levantó del infierno, pero lo posicionó. ¿Cuál es la posición de Cristo resucitado? ¿Cuál es la posición del Cristo resucitado? La Biblia nos habla de una posición. ¿Cuál es la posición de Cristo? No los escucho. ¿Cuál es la posición? La diestra. ¿Sabe qué es la diestra? La diestra es el sinónimo de la fuerza, el sinónimo del poder. Literalmente es la derecha. Pero en la Biblia, cuando usted lee la diestra, se está refiriendo al poder, se está refiriendo a la fuerza. Y dice la Biblia que Jesucristo resucitado recibió el poder y la fuerza del Padre. En el capítulo 28 de San Mateo, Jesús dice: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo resucitó para ser el Señor de los señores, el Rey de los reyes. ¿No me entendieron? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el que más manda. Él es el Todopoderoso. Él es la máxima autoridad del universo. Amén. Porque ese fue el lugar que Él recibió después de la resurrección. El poder y la fuerza del Padre operaron en Cristo para resucitarlo y posicionarlo. Hay una posición: sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado. Pensé que estaban leyéndolo. Estoy en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Mire, note que aquí nos habla de los diferentes niveles en la estructura de las tinieblas. Cuando leíamos Efesios 6:12, habla de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad.
Aquí el verso 21 nos está hablando de principados, de potestades, de autoridades, de señorío, y se está refiriendo a esas estructuras satánicas, pero dice que Jesucristo está muy por encima. Diga, muy por encima. Repítalo, muy por encima. ¿Está por encima de qué? ¿Está por encima de quién? Está por encima de Satanás. Está por encima de los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Está por encima de todas las fuerzas de las tinieblas. Jesucristo está sobre ellos. Si Él está sobre ellos, entonces ellos ¿dónde están? Aplastados. Diga, aplastados. ¿Dónde están aplastados? Debajo de los pies. ¿Debajo de los pies de quién? De Cristo. Jesucristo está muy por encima de las fuerzas de las tinieblas y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas tienen que ver con el mundo natural como con el mundo espiritual. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que se le dio a Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún lo infernal, porque todo está debajo de sus pies. La enfermedad, ¿dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la enfermedad? Es un demonio y está debajo de los pies de Cristo, ¿o no? La confusión es un demonio. ¿Dónde debe estar? ¿Dónde está? Legalmente debajo de los pies de Cristo. La pobreza, espíritu de pobreza, ¿dónde debe estar? Debajo de los pies de Cristo. El resentimiento, el odio, la amargura, la muerte prematura, ¿dónde debe estar? Debajo de los pies de Cristo, porque Jesucristo está muy por encima de todas esas cosas, de todos esos demonios. ¿No me entendieron? Usted dirá, claro, yo creo que el dolor de cabeza sí está por debajo de Jesús, pero quién sabe el cáncer. ¿Cuáles son las enfermedades que están sometidas debajo de los pies de Cristo? ¿Cuáles son las enfermedades? Todas. Hay quienes piensan, no, es que hay unos demonios de poco poder y hay otros demonios de gran poder, y los de gran poder quién sabe dónde andan, los de chiquitos sí de pronto están por ahí debajo. Pero aquí dice que el Señor está muy por encima de todos los principados, potestades, gobernadores, poderes, señoríos en este siglo y en el venidero, todos los demonios derrotados. Ellos saben que están derrotados. Los demonios saben que están derrotados. En el verso 22 dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Si ahí terminara el versículo, quedaríamos en las mismas. Pero hay una coma y el versículo continúa. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién es la cabeza sobre todas las cosas? ¿Quién es la cabeza sobre todas las cosas? Diga Jesucristo. Repítalo, Jesucristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no son los ladrillos, ni las tejas, ni la estructura de concreto. Este es el salón donde se reúne la iglesia. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Este es el auditorio donde se reúne la iglesia. Y nos podríamos reunir en un parque. Nos podríamos reunir al lado de una piscina si quiere. En cualquier parte nos podemos reunir. Se puede reunir en su casa. Por eso es que cuando usted se reúne semanalmente en su casa, en los grupos de oración, en los grupos ser que tenemos, ahí está la iglesia reunida. Porque la iglesia somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros. Diga, yo soy miembro de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo, diga, el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Cuántos pies tiene un cuerpo? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo? Una. Si es un cuerpo normal. Una cabeza. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿En qué parte estaremos? No. Puede ser que usted sea ojo. Puede ser que usted sea oreja. Puede ser que usted sea boca, por eso es que habla mucho. Puede ser que usted sea dedo. Puede ser que usted sea dedo del pie. Puede ser que yo sea la uña del dedo del pie. Y el más pequeñito, no importa. ¿Sabe? Lo que me importa es que yo tengo un lugar en el cuerpo. Puede que sea ojo o puede que sea dedo de pie. No importa, estoy en el cuerpo. Diga, estoy en el cuerpo. Repítalo, estoy en el cuerpo. Jesucristo es la cabeza. Diga, Jesucristo es la cabeza. Él es mi cabeza. Yo soy parte de Él. ¿No le parece que esto es maravilloso? Mire lo que dice el versículo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que está por encima de todo. Diga, por encima de todo. Repítalo, por encima de todo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Yo soy miembro de ese cuerpo. Desde el día que me convertí al Señor, que acepté a Cristo como mi Salvador, vine a ser parte de ese cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy? Puede ser en el dedo más pequeñito del pie. No importa. Puede ser por debajo de la uña del dedo más pequeño. Si ahí me encuentro, no importa. Lo importante es que soy miembro de ese cuerpo. ¿De acuerdo? Diga, soy miembro del cuerpo de Cristo. Repítalo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Quiere decir que si usted es miembro del cuerpo de Cristo, que si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, estoy por encima de Satanás. Estamos por encima de Satanás. Porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies, que es la iglesia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde debe estar el diablo frente a usted? ¿Debajo de dónde? Aplastado. Aplastado. ¿Por qué? Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Porque ya Cristo lo aplastó. Y porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo, estoy por encima de todo. Diga, estoy por encima de todo. Sencillamente así. El poder de resurrección opera en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús
vivificará también vuestro cuerpo mortal. El poder de resurrección, el espíritu de resurrección vive en nosotros. Y por la acción del espíritu de resurrección, su cuerpo, mi cuerpo, es vivificado. Vino esta mañana a las 7 de la mañana, la primera reunión, una querida hermana, y pasó aquí al frente después de que terminamos y dijo: mire, hace una semana, a través del programa que ustedes tienen en la radio, el Señor me sanó. Tenía un problema en la clavícula, en el hombro. Tengo todos los exámenes, todas las radiografías, y no podía levantar el brazo, inmovilizado, y Dios me sanó, el Señor obró, y ahora estoy libre. Quedó de venir el próximo domingo a contarnos el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de resurrección operó en ese cuerpo, restaurando o vivificando lo que estaba funcionando mal. No puede la enfermedad dominarnos, doblegarnos, si activamos el espíritu de resurrección. Es más, en la medida que usted tenga revelación de esta palabra, usted puede suspender el envejecimiento si quiere. ¿A cuántos les gustaría suspender el envejecimiento? Alguien dirá: no, eso es imposible. Podría suspender su debilidad. ¿Alguna vez has visto que su cuerpo físicamente se encuentra débil? ¿Alguien ha sentido agotamiento, decaimiento alguna vez? ¿No tiene ni fuerzas para mascar el agua? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Mi cuerpo vivificado. ¿Sabe que cuando Dios operó en la vida de Abraham, lo vivificó? ¿Sabe que cuando Dios operó en la vida de Sara, la esposa de Abraham, la vivificó? Suspendió la vejez y la rejuveneció. ¿No le han dicho alguna vez: ¿por qué ahora lo veo como más joven, como más agradable? ¿Qué se está haciendo? ¿A dónde está yendo? Ellos no saben que es el Espíritu Santo en usted el que le ha dado nuevo vigor, nueva vida, y lo está rejuveneciendo. Amén. El Salmo capítulo 92 dice: porque tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Verso 10: pero tú aumentarás mis fuerzas. Diga: como fuerzas de un toro. Diga: como fuerzas, las fuerzas de un búfalo, de un toro. De ahora en adelante vamos a caminar bien, erguidos, alzando bien los pies. Nadie camine arrastrando los zapatos. Usted no está viejo, viejo el diablo. El poder del Espíritu Santo está operando en nosotros, rejuveneciéndonos, dándonos nuevas fuerzas. Póngase de pie. Jesucristo es el Señor. Diga: Jesucristo es el Señor. Cristo fue entronizado a la diestra del Padre. Levante sus manos.
Muévalas un poquito, descanse un poquito, relájese un poquito. ¿Por qué vino con tanto miedo, con tanto temor, con tanta angustia? Usted no vino hoy aquí por una casualidad. Vinimos a adorar a Dios. Vinimos a ministrar a Dios y a ser ministrados por Él. El diablo es puerco. ¿Así dicen? Cochino. Es malo. El diablo es malo. Yo no puedo mantener ninguna alianza con él. Es posible que él me ataque. Es posible que esté disparando flechas encendidas para incendiarme y para destruirme. Está echando bocaradas de fuego como las de un volcán. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El demonio está derrotado. No me voy a dejar vencer por Satanás. Jesucristo ya lo venció. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo estoy por encima de Satanás. ¿De acuerdo? Usted está por encima de Satanás. La misma posición que yo tengo la tiene usted. Estamos en el cuerpo de Jesús. Estamos ahí entronizados. La posición de Cristo es mi posición. ¿Dónde está Cristo? Sentado. Diga sentado. Diga sentado. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. ¿Y dónde estamos nosotros? Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que asimismo el Señor nos resucitó con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. ¿Dónde? ¿En la ceniza? ¿En el rescoldo? ¿En el lodo? ¿En el muladar? No. ¿Dónde estamos sentados? Juntamente nos hizo sentar con Él a la diestra del Padre en los lugares celestiales. La silla del trono de Cristo la compartimos también nosotros. Por encima del trono no puede estar Satanás. Satanás está debajo de nuestros pies. Diga debajo de mis pies. Diga debajo de mis pies. Levante su rostro. Mueva sus hombros un poquito. Su cuello si quiere. Mire hacia arriba. Ve cielo raso. Pero después de eso está el firmamento. Después de ese techo está lo infinito. No me quedo mirando estas cosas materiales, sino las que no se ven. Estoy sentado con Cristo. Usted está sentada con Cristo. Esto es extraordinario. Usted tiene la autoridad. Jesús dice en San Marcos capítulo 16 versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Jesús dice en mi nombre. ¿Sabe? Jesús nos dio su nombre en el que está concentrado todo el poder del universo. Si usted tiene fe en el nombre y lo usa, ¿qué debe hacer el demonio? Salir. 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 No sé cuántas personas se encuentran con tormentos y aflicciones. No estoy hablando de posesiones demoníacas, sino aflicciones o tormentos. ¿Está siendo atormentado físicamente? ¿Familiarmente?
sus finanzas no andan mal, no andan bien. Hay ataques, hay flechas lanzadas contra su vida para derribarlo. Tiene temor, confusión, duda. Si hay alguien que necesita ser liberado de todas esas flechas, en esta mañana pase aquí al frente, por favor. Si es consciente que ha habido un ataque del enemigo y que en este momento lo está afectando, temor, enfermedad, angustia, pobreza, desesperación, confusión, abra sus manos, piense en Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de señores. No puede seguir viviendo esa situación, no más. No puede seguir en esa situación usted.